Ustedes díganme si eso ya se ve en la pantalla. Sí, se ve, profesora. Bueno. En este tercer encuentro, como yo les había contado la semana pasada, había programado lo de infraestructuras verdes para el tercer encuentro, pero lo cambié e hice una inversión entre el segundo y el tercero. Hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la responsabilidad ambiental como profesionales, ¿sí? Sobre todo con lo que se nos viene a todos, que es el tema del cambio climático y que lo que tenemos que trabajar hacia adelante son estructuras resilientes a nivel paisaje y a nivel urbano frente a todos los cambios del cambio climático. ¿Sí? Pregunte. Profe, si vas a enlazar este segundo encuentro que hicimos de infraestructuras verdes con los que ya te mandamos los videos, los hacemos de nuevo empalmándolo con este. No, son independientes, son otros videos los que les subí. Ah, Regio, sí, los vi a los tres. Sí, gracias. Vieron que les estoy tratando de mandar distintos tipos de videos. Los primeros que trabajamos la semana pasada tenían que ver con alguien que había armado un video con una estética, con una foto, qué sé yo. Estos son de charlas TED, que tienen que ver con escuchar a alguien que expone una tesis no quiere decir que es una tesis de trabajo, sino una idea sobre un tema. Y es importante que ustedes se acostumbren a observar distintos tipos de videos de donde ustedes puedan ir sacando distintos tipos de información, ¿sí? Estos son tipo, como dice Sebastián, tipo conferencia, y también es interesante que si ustedes el día de mañana están en un estrado, vean que estas distintas conferencias, según quién sea el interlocutor, son un plomo o son más divertidas. Entonces, eso también está bueno, que ustedes, que no se los estoy pidiendo, pero cuando vayan observando una conferencia en que la persona que se sube al escenario intenta atraer la atención haciendo un chiste, haciendo una reflexión o lo que sea, va a llegar mejor a la audiencia que alguien que se pone a relatar algo que se aprendió de memoria y que es un embole, ¿sí? Entonces, eso también es interesante. Bueno, vamos a seguir con lo de la intervención de hoy. Esta es la famosa palabrita que está en boca de todos. Y ahora yo les pregunto, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es sustentabilidad? ¿Qué es para ustedes sustentabilidad? Algo que se Tiene puede que ser sustentable en el tiempo, económicamente. Algo que dure en el tiempo económicamente. ¿Qué más? ¿La otra voz que había por ahí? Sí, que se soporte en el tiempo. Que se soporte en el tiempo, que sea equilibrado, que se pueda, eso está bueno. Algo que se puede sustentar solo, ¿qué lógica tiene? Si yo tuviera que aplicar una lógica, ¿cuál es la lógica de algo que se sustenta solo? ¿Para qué? No, ¿la lógica de qué tiene? ¿De la tú? De un ecosistema. De un ecosistema, de la naturaleza. La naturaleza es lo que se sustenta sola, o sea, va a ir haciendo ajustes a lo largo del tiempo, que en generación es una evolución hasta obtener un sistema que hace un círculo y se sostiene en el tiempo. Está muy bien. Es genial esto. Bajos costos. Miren, eso es clave. En la naturaleza se llama el menor gasto de energía, es decir, siempre un sistema funciona al menor gasto de energía en la mayor eficiencia, ¿sí? Como dice Walkie. Y es genial esto que dicen todos. Un sistema sustentable es aquel que tiende a no necesitar intervenciones externas, ¿sí? Es lo que la naturaleza nos propone como un sistema abierto. Pero, nosotros, como seres humanos, estamos interviniendo desde afuera, tratando de
armar sistemas que sí o sí necesitan intervenciones. ¿Por qué? Porque no pensamos, o por lo menos ahora, esto de pensar que lo que hagamos tiene que tener como un cierre, ¿sí? Entonces, no me estaría queriendo. Lo que sí sabemos es que esta palabrita pareciera ser como el santo grial del futuro, ¿no? O sea, se instaló en la agenda social, en la agenda educativa, en todos lados. Parece que uno le pone a todo sustentable y le tiró agua bendita a cualquier proyecto, ¿sí? Y esto es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. Cualquier cosa que yo ponga, que le ponga sustentable, ¿es sustentable? Bueno, ahí, a ver, como pregunta Maylin, para mí, y esto es una definición muy personal, algo sustentable es algo que se sostiene, y más para mí, la diferencia, hay diferencias filosóficas, políticas, qué sé yo, entre sustentable y sostenible. Para mí, vienen de un tema de traducción. Desde en francés, por ejemplo, es durable, o sea, la idea es que tenga un sostenimiento en el tiempo y no se agote. Todo, sí señora, todo tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Y la reestructuración de la deuda externa es sustentable? Sí, solo sí, no nos lleva a endeudarnos más y a patear, por ejemplo, unos intereses que van a pagar otros a costa de mayor pobreza. Entonces, la sustentabilidad no tiene que ver con el tema que estoy hablando, tiene que ver con la forma en que lo gestiono. Algo que es sustentable está en relación a la gestión de un proyecto, de un plan, de un objeto, de una producción, ¿sí? ¿De dónde sale o de dónde surge la palabra sustentabilidad? ¿Alguien lo sabe? No, ¿No tienen idea? Bueno, vamos a avanzar entonces históricamente, que está bueno. Profe, ¿puede ser que sale de la diferenciación entre recursos renovables y no renovables? No, pero con eso tiene que ver. No surge específicamente de ahí históricamente, pero sí tiene que ver. Mm, a ver, vuelvo. Puede ser ahora. Les dejo de tarea individual que busquen filosóficamente en las distintas opciones qué es sostenible y qué es sustentable. Para mí, desde la traducción, para mí tiene que ver con una digresión de traducción, ¿sí? Muy bien, por ahí vamos. Tiene que ver con las organizaciones internacionales. Tiene mucho que ver. Eh, También tiene mucho que ver con los que le mandé a averiguar sobre el paradigma de las infraestructuras verdes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de las infraestructuras verdes y que yo le pedí que ustedes averiguaran cuál era la crítica que se le hacía al paradigma de las infraestructuras verdes? Bueno, la ONU propende esto de los desarrollos y metas de, perdón, las metas de desarrollo sostenible a largo plazo a 2030, ¿sí? Por eso digo, es algo que está muy en boga, y lo que yo quiero poner en tela de juicio es si solo con esto, nosotros, solamente con observarlo desde donde lo estamos observando, eh, ya está, ¿sí? Fíjense que es muy importante observar cuáles son los rubros que pone en tela de juicio la ONU, y esto es muy importante, porque yo siempre la critico a la ONU porque en algunas cosas me parece que es bastante mirando para otro lado, pero fíjense, la ONU pone como objetivo número 1 de sustentabilidad el descenso de la pobreza,
el hambre cero en el mundo, lo que tiene que ver con cuidados de salud, con lo que tiene que ver con calidad de educación, con equidad de género, con acceso a agua potable, cada vez más cantidad de energía limpia, eso es esencial, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cambio respecto del tipo de desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con innovación e infraestructura, todo lo que tiene que ver con desequilibrios e inequidades sociales, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad urbana, todo lo que tiene que ver con el consumo, con las acciones por resiliencia climática, todo lo que tiene que ver con el ambiente marino, con el ambiente terrestre, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con los derechos y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y lo que es la ayuda entre países para poder llegar a concretar estas metas. Cuando lo vemos desde ese lugar, el objetivo de sustentabilidad 2030 es desafiante, muy desafiante. La pregunta es, ¿todos los países que están conformando la ONU por trayectoria histórica están alineados a cumplir estas metas? Y creo que ese es en el punto que vamos a arrancar con el tema de lo histórico. El primer grupo que se pregunta por esto es el Club de Roma. El Club de Roma no es otra cosa que un grupo de gente muy poderosa que el objetivo que tiene es no perder sus privilegios económicos, ¿no? Entonces, lo que hace es hablar con el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ustedes piensen que era muy rudimentario, muy un montón de cuestiones, pero ya en ese momento, en 1973, el Instituto Tecnológico de Massachusetts tenía un programa que se llamaba WORLD 3 que permitía calcular escenarios futuros con alimentación de variables. Imagínense en 1973 poder cargarle a una computadora distintas variables y poder escenificar un futuro. Esa escenificación se llamó el informe Meadow. Y ese informe tiene otro nombre que se llama los límites del crecimiento. ¿En qué sentido? El informe Meadow dijo que cómo eran las variables que se le habían ingresado al sistema en el año 1973, los recursos de la Tierra llegaban al año 2072. Quiere decir que nosotros si estamos pensando que estamos en el 2021, nos estarían quedando poco más de 50 años para llegar a los límites absolutos del crecimiento del planteado por el World 3. Pero ahora yo les pregunto, desde 1973 hasta acá, ¿qué cambió? Que hubo un crecimiento desmedido de población. Muy bien, ¿qué más? Hay más paisajes artificiales que naturales, digamos. La intervención del hombre dentro del espacio, digamos, fue cada vez mayor. Muy Hoy, bien. por ejemplo, Sí. Las reservas naturales o, qué sé yo, un ejemplo clásico puede ser Brasil, que se tala, se quema. Muy y bien. es una reserva natural muy importante que hoy en día... Muy bien, y acá en el chat están poniendo mayor cantidad de urbanización, que está junto con población, o sea que las ciudades crecieron a una tasa totalmente diferente de la que había en 1973. Fíjense que eso está medido con las variables de 1973. Hay mayor tecnificación, hay mayor industrialización, ¿sí? Hay, ¿qué más estoy poniendo por acá?
hay mucha más, al haber más industrialización, hay más contaminación, mucha más cantidad de contaminación. Entonces, esas variables de 1973 no son, pero ni por casualidad, las que estamos manejando hoy. Quiere decir que si hoy volviéramos a hacer esa variable, tal vez nuestros límites se hubieran acortado. Decimos que para el 72 ahora nos quedarían 51 años. Yo no quisiera saber cuántos nos quedan, ¿no? Aquí está esto que dice Analía. El escenario se adelantó, acortamos tiempo. ¿Por qué? Porque sumamos lo que viene después. ¿Qué decía el MIT? El MIT decía que si teníamos los mismos modos de producción, los mismos, y los cambiamos, los aceleramos, si teníamos la misma manera de hacer economía, ¿sí? Y seguimos con la misma manera de hacer economía, pero peor, es decir, acrecentamos el modo que en ese momento teníamos de hacer economía. Si teníamos una sobreexplotación de recursos que se llamaba en ese momento, que por eso yo puse bienes en rojo, porque hoy ya no se me habla más de recursos, sino que se habla de bienes, igual en relación a la realidad, el cambio de denominación todavía no ha logrado un cambio de legislación sobre esos bienes naturales, y si la tasa de crecimiento poblacional se mantenía en la tasa de variable de ese momento. Y como acaban bien de decir ustedes, todo esto no solo no se mantuvo, sino que se acrecentó y hacia el mal lugar. ¿Sí? Si nosotros volviéramos a hacer ese cálculo con un mejor programa que el tenían en el 73 y cargándole las variables de hoy, creo que nos infartamos todos. ¿Sí? Con más razón, entonces, la idea de sustentabilidad tiene que tomar un cariz menos idílico que el que estamos manejando hoy, ¿sí? Tiene que ser mucho más estricto, tiene que ser mucho más técnico, tiene que ser mucho más realista. ¿Por qué? Luego de este informe, y bastantes años más adelante, que es de donde sale exactamente la palabra sustentabilidad, se emite en 1987, así que estamos pensando que los límites de crecimiento pedidos por el Club de Roma, que son dados en 1973, tienen como una expedición de parte de la ONU 15 años más tarde, que es en 1987. En ese informe de Brundtland, lo que dice es que lo que se necesita es buscar, y esto es un resumen, cubrir las necesidades y las aspiraciones del presente sin comprometer la capacidad del futuro, de las generaciones que vienen, de cumplir sus propias necesidades y aspiraciones, ¿sí? Y en ese dicho está proveyendo un marco de integración de políticas ambientales y estrategias de desarrollo. Pero ¿cuál es el problema que tiene el informe Brundtland? Es una definición general, es una definición abstracta, y es lo que nos pasa siempre a los seres humanos, nos pasa en educación, nos pasa en tecnología. La definición está buenísima. ¿Qué decimos nosotros? La generación de hoy cumple con sus objetivos, dejando que las generaciones de mañana puedan cumplir con lo suyo. Y yo les pregunto, hoy en el presente, sí, exactamente, suena re lindo, mucha teoría y exactamente poca práctica. Eso es lo que nos pasa, pero aparte, lo que está poniendo en tela de juicio el informe Brundtland es una solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiero decir? Yo estoy buscando como objeto de mi solidaridad hacia el futuro a una persona que hoy, o a una generación que hoy no nació. Imagínense que como seres humanos y como sociedad ni siquiera podemos
cumplir una solidaridad con las personas que tenemos en la misma comunidad, en la misma ciudad, que hoy viven y que tienen problemas. ¿De qué manera podríamos, como sociedad global, cumplir esa solidaridad intergeneracional hacia el futuro? Es un desafío enorme el que se nos solicita como sociedad. Y esta es, como definición, una conciencia absoluta con la definición del informe de Brundtland, que estamos teniendo actitudes de crecimiento infinito definidos por lo que es un sistema capitalista que viene 300 años antes, en un mundo cuyos recursos y bienes son finitos. O sea, que es de por sí una hipótesis que en sí misma se está contradiciendo, es decir, yo no puedo proponer un sistema económico con crecimiento infinito cuando tengo recursos que son finitos y que se van a terminar. Es decir, es una utopía pensar que yo puedo llegar a crecer infinitamente. ¿Y cuál es el problema? Que las mediciones de progreso que nosotros tenemos hoy, que evalúan los rendimientos de los países, están atadas a estas premisas económicas de crecimiento infinito y estamos hablando de desarrollo sustentable para sostener el planeta. Entonces, ponemos variables de evaluación, de desempeño, y vuelvo a traer lo que alguien dice antes sobre las deudas externas. Cuando un país se lo evalúa sobre la deuda externa, se lo evalúa sobre premisas de desarrollo económico que tienen que ver un planteo de desarrollo infinito, cuando desde lo que se plantea de la sustentabilidad son inviables hacia el futuro. Entonces, lo que se viene es mucho más difícil, ¿sí? Les traje para que vean en esto de la dicotomía de las variables. Hoy las ciudades intermedias, que es una definición nueva de ciudad, que han surgido muchísimo a partir de lo que antes se llamaban ciudades emergentes, que son ciudades que crecieron muy rápidamente y crecieron sin con falta de planificación y con una insustentabilidad total. Hoy casi el 50% de la población mundial vive en esas ciudades intermedias. Y son ciudades que tienen mucha cantidad, sobre todo, de gente en condiciones de pobreza, y vuelvan a acordarse, a rememorar lo que son los objetivos de sustentabilidad que están al principio. No hablan solamente de economía y de recursos, hablan de sociedad. Esta infografía está referida a América Latina, ¿sí? Tenemos muchas, pero muchas cosas para replantearnos. ¿Está bien empezar a evaluar un país a través de su PBI, o vamos a tener que empezar a plantear sustentabilidad, empezar a pensar que la sustentabilidad de un país no se puede medir por la cantidad de autos que se venden por año, que no se puede medir ya por el PBI, que vamos a tener que buscar otras variables más flexibles, más sociales, para ver si de verdad tenemos sustentabilidad a nivel social y a nivel ciudad y a nivel urbano. Y esto es una definición mía, estas son, lo van a ver en el desarrollo del documento que les dejé. Esto que les estoy planteando de estas placas tiene que ver con mi tesis de maestría, que tenía que ver con la evaluación de sustentabilidad en los espacios verdes, y realmente la sustentabilidad o sostenibilidad es una cualidad de la gestión, es decir, cuando yo planteo un paradigma, estoy planteando de qué modo voy a hacer una cosa, y la sustentabilidad está atada al modo de gestión de esa cosa, al modo de diseño de esa cosa, al modo de abastecimiento de esa cosa, al modo
de la funcionalidad, de la apropiación y sobre todo de la obsolescencia también. Todo eso está atado a la sustentabilidad. Y es verdad, como dice Analía, realmente para poder cambiar y llegar a una sustentabilidad, tenemos que cambiar el modo en que habitamos el mundo. No podemos seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas, midiéndolas como veníamos midiéndolas, y haciéndoles un maquillaje de sustentabilidad. Eso no es viable a futuro. Eso puede durar por un rato, pero no es viable a futuro. O cambiamos los modos, y ahí lo decía, tenemos que cambiar los modos de producción, tenemos que cambiar la dinámica de economía, tenemos que cambiar la manera en la que habitamos y tenemos que cambiar la manera en que nos relacionamos como sociedad entre los países y cómo estamos a nivel internacional, todos los países funcionando y de qué manera y qué roles estamos cumpliendo. Ahí también hay una división internacional sobre qué espacio o qué rol va a ocupar cada país. Es verdad también, y no les quiero quemar los videos, por eso es que no quiero adelantar sobre esto, pero sí hay mucho, mucho, mucho de poder y también hay mucho de utilización de la palabra sustentabilidad en un ámbito de banalización, y eso es muy peligroso, porque cuando una palabra se banaliza, pierde la fuerza o pierde el objetivo que tenía. Y yo no soy pesimista. Yo digo que me voy a morir con las botas puestas, pero soy realista, ¿sí? Yo escuché una vez, y lo van a ver en los videos, a una persona que era CEO de Greenpeace, que después abandonó Greenpeace, y en una charla una señora le preguntó que qué podíamos hacer los comunes mortales por el tema del cambio climático. Y el señor lo miró y le dijo, realmente es verdad que día a día podemos hacer mucho en cómo habitamos nuestros espacios comunes, ¿sí? Pero el gran cambio está atado a las decisiones de los grandes productores internacionales que están como, digamos, bajo el paraguas de los países, por decirlo de alguna manera, si bien sabemos que hay, sabemos no, porque eso es una definición personal, yo estimo, creo que hay como dos poderes, uno, los que son obvios, que son los que tienen que ver con los poderes políticos de los países, y otro que tienen que ver con los poderes económicos, ¿no? Y que ambos están en una continua pugna de equilibrio, desequilibrio y acuerdos y desacuerdos, ¿sí? Pero hay un buen raconto en uno de los videos de lo que son todas las cumbres y cómo se han ido incumpliendo las metas que se habían ido poniendo y cómo los países no fueron armando estas cuestiones, ¿sí? Es lo que dice Nahuel, y lo que van otros más arriba, pero ustedes van más rápido de lo que yo puedo leer mientras hablo. De verdad, sin las grandes productoras de distintos tipos de bienes mundiales no cambian su manera de producir, no hay chances de que esto cambie, ¿sí? Pero también, y yo quiero incorporar otra cosa más, porque siempre hablamos de sustentabilidad en el cambio climático, y yo quiero rescatar
lo de sustentabilidad a nivel social, que me parece también muy importante y que está atado al tema de la dimensión ambiental también o ecológica, como dice acá. Nosotros también somos responsables como consumidores de que el sistema siga funcionando. Y no nos damos cuenta, gente, de qué modo tenemos un poder que no usamos. ¿Por qué? Porque también, y esto es una declaración, ser sustentable no es más cómodo, no es más barato, no es más fácil, no es nada, nada, nada de más de esas cosas, es al revés, es al revés. Ser sustentable en la vida diaria es más trabajoso, más consciente. Uno a veces se tiene que aguantar de comprarse algo que quiere porque de verdad no lo necesita, tiene que aguantar de cambiar una tecnología porque le sigue siendo útil. Por ejemplo, si uno pensara en lo que es la sustentabilidad en relación a la equidad social, dejaríamos de consumir, por ejemplo, fast fashion. Todas esas cosas que nosotros compramos recontra re baratas, que salen 2,50 pesos, que vienen, y no me voy a ir ni siquiera a Indonesia, chicos, me voy a ir a la Salada, Buenos Aires. Está hecho con trabajo esclavo, es decir, hay gente que no recibe la paga que tiene, que trabaja en negro, que trabaja horas de más, y que con lo que yo compro sigo alimentando ese sistema. No seamos inocentes en eso. Nosotros como consumidores podemos ir haciendo la diferencia, no enorme, pero sí en algunas cosas. Si yo en vez de comprar algunas cosas en el supermercado, se las compro al almacén dentro de ciertos rangos de lo que mi economía me lo permite, voy recirculando un dinero en un nivel de economía más local. Si yo puedo comprarle el bolsón de verdura al productor que queda cerca de mi casa y que encima ahora hasta uno hace el pedido y se lo traen hasta la casa, o sea, el consumidor es el que va a regular en este sistema en el que vivimos, que tanto odiamos, en ese sentido del despilfarro y del pensamiento del crecimiento infinito, lo digo en ese sentido, no en otras evaluaciones, son los consumidores los que regulamos qué se pone en el mercado. Si nosotros como consumidores tuviéramos la noción del poder que tenemos al dejar de consumir cosas que no corresponden, o por ejemplo, ¿por qué consumir cosas que tienen packaging que son contaminantes? Todas esas cuestiones también tenemos que tener conciencia y también la tenemos que tener a futuro. Si yo el día de mañana tengo una empresa y con esa empresa yo ejecuto trabajos de jardinería, a mis empleados no los puedo tener en negro, a mis empleados les tengo que pagar el seguro, les tengo que pagar la RT. Si yo no puedo tener una persona todo el tiempo, bueno, les tengo que contratar para los momentos en que en Argentina, por ejemplo, un monotributo de esos que son por momentos cuando la persona trabaja, yo me tengo que comportar también sustentable y éticamente, ¿sí? Entonces, en tanto y en cuanto yo vaya observando, voy a ver sustentabilidad en un montón de cuestiones mucho más allá que solo la del cambio climático. Y eso es interesante como ejercicio porque todos estos nuevos últimos años tienen que ver con observar la sustentabilidad en otras cuestiones, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla, les volví a poner eso ahí atrás. Dejar de presentar. Bueno. Preguntas, opiniones. Se me durmieron todos, los aburrí. No, profesora. Sí, te escucho. La verdad que el tema es muy interesante y hay mucho para hablar.
me quedo con como lo que me quedó más, el tema de nosotros como consumidores, que a veces no nos damos cuenta del daño que producimos con simples cosas, digamos. Y me gustó mucho la parte donde usted dijo que cuando una palabra se usa mucho, se banaliza, pierde el sentido, digamos. La verdad que eso me pareció muy importante. Claro, porque fíjense que hay muchas maneras de distraer, ¿sí? Cuando yo uso, que es lo que dice Lila acá, cuando yo uso mucho una palabra y le hago perder el sentido profundo que tiene y distraigo tanto con esa palabra, se naturaliza y deja de sorprendernos, y la sustentabilidad bien llevada es una palabra que puede llevarnos hacia buenos puertos, pero de tanto usarla, tanto usarla, tanto usarla, llega un punto en que ya, mamá, sí, ya está por todos lados la sustentabilidad, está por tanto lado que evidentemente ya debe estar ejecutada, y no es así. Entonces, en esto de los análisis de los discursos, es muy interesante ver desde dónde cada uno puede hacer mucho más allá que solamente, y no quiero decir que no tengamos que hacer, que no dejemos el agua correr mientras nos lavamos los dientes, que separemos la basura, que tratemos de andar en bicicleta, que tratemos de consumir lo menos posible. Yo les tiro unos tips personales y son muy personales. Yo soy vegana, consumo ropa en ferias americanas, trato de que lo que uno saca, en vez de vendérselo a otro, poder, si es que la economía se lo permite a uno, pasarlo porque hay otro que de verdad, si esa cosa es funcional, tal vez la está necesitando, que tratemos de armar redes, o sea, armemos redes, redes de profesionales, redes de personas en necesidad, redes de lo que sea. Lo que nos va a salvar de acá al futuro es armar comunidades, armar consensos, porque nos parece que frente a todas estas cuestiones estamos como solos, y sin embargo, cuando empezamos a ver que hay otros que están en la misma idea que uno, esto de buscar los sesgos cognitivos y poder empezar a observar que hay gente que también está hacia el mismo lugar de pensamiento que uno, hace que uno empiece a darse cuenta que hay una salida. Vamos a terminar pudiendo darle el brazo a torcer a los chinos, a los indonesios, a los norteamericanos, no sé, es una lucha que hay que seguir dando respecto de lo que es el consumo, pero si seguimos consumiendo Nike, si seguimos consumiendo Nestlé, si seguimos consumiendo, esos son ejemplos que se me vienen a la cabeza, que tienen que ver con trabajo esclavo a nivel mundial, un montón de industrias que son totalmente nocivas porque consumen energías de carbón, producen exceso de basura y contaminan en países que no tienen recursos y que están extremadamente empobrecidos, les estamos dando espacio para que eso se siga produciendo. No es sencillo el tema de la sustentabilidad, vuelvo a decirle, y ser sustentable no es más fácil, al contrario, es un desafío. Todos nosotros tenemos algo que implica ser insustentable, como por ejemplo, todos nosotros en este momento tenemos un aparato que tiene una batería con un metal que en algún lugar está haciendo no me sale la palabra en castellano, pero degradando algún ambiente. En el camino de la tecnología también estará poder empezar a usar energías de alimentación para estos aparatos tecnológicos que tengan otro origen, no como por ejemplo las baterías que hoy estamos usando, pero hoy también las necesitamos para seguir trabajando. Entonces veamos de qué manera podemos ir bajando nuestras incidencias y de qué manera hacia el futuro como profesionales, y se los vuelvo a decir, cada vez que se enfrenten a una materia, cada vez que se enfrenten a un procedimiento, cada vez que aprendan algo, racionalícenlo, obsérvenlo, véanlo,
y vean qué cosas de ese procedimiento está en consonancia con la sustentabilidad y qué no. Cuáles son los materiales que se usan, cuál es la obsolescencia ya programada de ese sistema o de ese proyecto. Todas esas cuestiones tienen que empezar a mirarlas. Vamos a resumir un poquito en relación al trabajo. Vuelvo a lo que les decía, miren los 3 videos. Los 3 videos son totalmente distintos. Uno habla de la sustentabilidad urbana respecto del proyecto de la ciudad de Medellín, que es muy interesante, porque el tema de la sustentabilidad urbana estaba en relación a la violencia y a la apropiación de los espacios públicos y de la pobreza. Es revelador lo que dice el arquitecto Restrepo. Otro que tiene más que ver con el tema del desarrollo histórico y en general, y el otro que da una posición muy particular, que es un argentino. Entonces quiero que respecto de los 3 lo miren y desde el lugar donde ustedes opinen, lo que ustedes crean. Acá yo no les voy a desaprobar por tener una opinión contraria. Al contrario, yo quiero que ustedes de verdad opinen desde lo que ustedes creen, desde lo que es un marco teórico. No quiero que digan lo que yo creo que quiero oír. Aprendan a ejercer el derecho a decir lo que creen, que eso también es importante. Siempre desde la justificación. Terminé de ver el video, bla, 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 y en esas 100 palabras que le pido, porque no quiero que se vayan por las ramas, quiero que aprendan a puntualizar. Busquen la idea principal del video que les impactó más, por ejemplo, por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo en 100 palabras para cada uno de los videos. Yo no les voy a evaluar lo que piensan, sino que si lo que está escrito tiene una lógica discursiva que yo entienda, nada más. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Uy, ¿se me durmieron todos? ¿Todos juntos? Sí, profe, se entendió muy bien. Bueno, entonces, como les dije, la próxima van a ser las 6. Tienen que mirar los videos, tienen que redactar esas cuestiones y todo. Entonces, usamos parte de esta hora que teóricamente tiene que ser encuentro sincrónico para que ustedes la puedan aprovechar en trabajar. No quiero, el encuentro sincrónico es despertarles las ideas para que cuando ustedes trabajan tengan esas ideas bullendo en la cabeza y se pongan a trabajar, pero no quiero que se les haga más pesado. Una de las cosas que les quiero aclarar es que en la tarea van a encontrar un texto sobre sustentabilidad. Ese texto se los doy por si en algún momento en la semana terminaron los trabajos y todo y lo quieren leer, lo puedan leer, pero no lo vamos a utilizar esta semana, ¿sí? No me pregunten qué hacemos con el texto, no vamos a hacer nada con el texto, se los adelanto por las dudas, tienen tiempo de leerlo. Con ese texto vamos a trabajar con Caro, ¿sí? Y va a estar integrado al trabajo final que Caro les va a pedir, así no tienen que sumar otro texto más y otra carga más para el cursado de este ingreso, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me mandan por el foro y seguimos en contacto, cualquier duda pregunten y bueno, espero que tengan una buena semana y que este 2021 venga con todas las pilas que empiezan, ya de a poquito están empezando este camino que los va a llevar hacia el futuro de cada uno. ¿Algo más quieren decir? Gracias por la clase, profe. Están todos a full con el chat, por eso nadie habla. ¿Al fútbol con el chat de qué? Una pregunta. ¿Sí? Charlando. Con respecto a la tarea anterior, yo la envié, pero la hice, pero no sé si la hice bien por el tema de las críticas, que no sabíamos bien a qué se refería eso. Algunos preguntaron en el chat, a lo mejor ya lo respondiste. Pero en el chat no lo estoy, a ver, ¿pero qué chat? ¿Este de acá? No lo estoy viendo, a ver. Perdón, en el foro, perdón.
Si yo en el foro hoy respondí, pero no sé, la idea es... Después lo miro, si no. Ajá, bueno, pero la idea es que ustedes hagan la evaluación que nosotros hicimos de un solo video o den su opinión de los 3 videos. A mí lo que me interesa, María Inés, es que empiecen a ejercer esto que les digo. Cuando alguien les presenta algo, lo observen con juicio crítico. No quiero alumnos que lleven de las narices y que le digan esto es así. Por eso lo mismo les digo, empiecen a observar lo que les Pensamiento dicen. crítico. Claro, porque lo que los va a salvar cuando sean profesionales y tengan que analizar algo y decir, esto es viable, esto no es viable, esto es positivo, esto es negativo, esta posibilidad de prever cuestiones es el análisis. Ustedes ya, si se entrenan en análisis, después van a poder analizar otras cosas y dar, entre comillas, prescripciones de cosas que pueden suceder. Ustedes, ejerciéndose en el juicio crítico, pueden dar previsiones hacia el futuro, idealizar con estas variables que tienen, con el trabajo que van a hacer, cosas que se pueden prever antes de hacerlas mal. Y ustedes van a tener elementos para eso. Entonces, esta introducción mía tuvo que ver con eso, con empezar a hacerles trabajar a ustedes en la cabeza que son profesionales, que tienen que observar las cosas desde un punto de vista, hacerles el análisis, hacerles un diagnóstico, y si hay que hacerles una crítica, también una crítica, ¿sí? Nadie no se equivoca nunca. Hasta el mejor de los profesionales se equivoca y en los trabajos que tengan que hacer, que lo vamos a ver la semana que viene, en los trabajos interdisciplinarios uno tiene que aprender a manejar y escuchar discursos de otras profesiones y poder exponer el propio punto de vista y poder exponer razones de por qué algunas cosas a uno le parece que son viables y otras no dentro de los proyectos que están exponiendo y colaborar. Entonces a mí me parece muy, pero muy importante que ustedes empiecen desde ya a ir ejercitando esa evaluación, ese diagnóstico y ese juicio crítico a partir de ahora en las materias que van a empezar a cursar. Ese es un ejercicio enorme y me parece que está muy bueno que ya empiecen a ejercitarlo, ¿sí? Yo después, por cualquier cosa, yo después cuando hago el resumen, leo lo que ustedes me ponen, que después lo pierdo, digamos, porque a mí me queda en la grabación, porque la verdad que trato de tener atención múltiple en el mismo tiempo de lo que van escribiendo y de lo que les voy contestando, pero ustedes escriben mucho más rápido de lo que yo leo, ¿sí? Así que si alguna de las cosas no voy contestando mientras tanto es porque no lo alcanzo a leer. Bueno, ¿otro aporte? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta, hola profesora. Sí. También sobre el trabajo 2. En realidad, por lo que siento, hablando de pensamiento crítico, no nos quedaba muy clara la consigna de la segunda consigna del trabajo 2. Había varias preguntas en el foro. Porque la segunda es de investigación. Claro, eso no nos quedó muy claro aparentemente a varios. Bueno. Ahí, por ejemplo, yo lo que hice fue una crítica las críticas que se le hacen al paradigma actual y no a la infraestructura de los sistemas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no, es que es perfecto. A ver, ¿qué quiero decir con eso? Detrás de la idea de infraestructura verde hay un paradigma que se sostiene, ¿sí? Que es un paradigma que, si ya lo investigaron, está en relación a lo que es un tipo de economía o de sociedad. Entonces, el segundo era un ejercicio de investigación, ir a averiguar en internet que hay gente que desde lo político o desde lo económico le hace una crítica a la infraestructura verde como idea, que no se las quiero decir porque quiero que la averigüen. Eso no quiere decir, como les dije el primer día, que gestionar un sistema de infraestructuras verdes no sea una buena idea. ¿Sí? Claro, que no es lo ideal. Yo hice exactamente eso que vos explicaste recién.
y Sí. lo entendía la consigna, pero lo que me pasó es que no encontré esa información. No lo supe buscar en internet, no sé si tengo que ver una página o algo que nos puedan recomendar, porque me pasó eso. No, porque la idea es que yo quiero que ustedes empiecen a mirar. Entonces, no se los quiero dar, no les quiero dar una No, página que perfecto, vayan a yo no buscar. quería copiar, yo estuve leyendo, pero no. No, pero es que no pasa por copiar, pasa por este lugar. A mí lo que me interesa es que ustedes, cuando alguien les da una solución, miren quién se las está dando. ¿Quién les dije que había como inventado, entre comillas, el sistema de las infraestructuras verdes? En ese prospectito que estaba. No sé, lo que yo estuve leyendo que empezó en Inglaterra. Muy bien. Es Inglaterra y la Unión Europea el que empiezan a pensar a gestionar la cuestión de las infraestructuras verdes, ¿sí? Lo que quiero decir es que hay muchas veces que hay una buena idea que en el fondo tiene malas intenciones desde otros lugares, ¿sí? ¿En qué sentido? Esto mismo de la sustentabilidad es una buena idea, si la hablo tanto pierde efecto. La infraestructura verde pensada como sistema de gestión es una buena idea, pero la infraestructura verde no está pretendiendo cambiar el sistema, que es lo que está mal. No sé si me entienden lo que quiero decir. Desde lo político no deja de ser un maquillaje. No está pretendiendo cambiar el sistema, está pretendiendo cambiar algunas cuestiones de gestión que desde lo verde están buenísimas, pero no pretende dejar de tener países, o sea, desde la perspectiva, la misma perspectiva de la ONU, la misma perspectiva del desarrollo sustentable, o sea, es seguir sosteniendo ciertos sistemas poniendo ciertos parches. Pero eso no quiere decir que no esté buena la idea de gestionar como sistema. ¿Sí? Si querés hablar, Diana. Sí, más o menos para dar otra idea o otro Dale. enfoque, es como cuando Estados Unidos propuso el desarme. La idea era que todos los países firmen un acuerdo donde se prohibía que alguno tenga armas. La idea estaba buena, era utópica. El problema es que el primer país que se bajó fue el que propuso la idea. Pasaría lo mismo desde otra perspectiva si nosotros hablamos de infraestructura verde. Hay muchos países que la propusieron, pero hay pocos que realmente tienen el compromiso de llevarla a cabo. O es como que le prohíban a Brasil seguir talando la selva, siendo que son los países que le están tratando de prohibir los primeros en talar o desmontar en sus países. Algo así. La idea es esto que vos decís. Está bueno, vamos a desarmarnos. ¿Vos te vas a desarmar primero? No. Yo quiero que se desarmen ustedes porque así yo me quedo con la ventaja de estar armado cuando ustedes están desarmados. Eso es lo que quiero. Quiero que empiecen a observar el detrás de la trama de las cosas. Quiero tener una función de desvelar las cuestiones. Y eso quiere decir, como recién dice Diana, que está bueno que los países no tengan armas biológicas, nucleares y toda para quemar el mundo. Está bueno. Está bueno gestionar el sistema de infraestructura verde como sistema, sí. Y es más, es sustancialmente superador la idea de ver el sistema de una ciudad como un sistema abierto. En el texto lo van a tener, pero estaría bueno que si a ustedes les pica el bichito de ir a verlo, empiecen a observar que la naturaleza, las ciudades, los paisajes o lo que sea, son una definición de lo que Edgar Morin dice de sistemas abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema abierto es un sistema que está funcionando, que tiene unas metas, que tiene unas funciones, que tiene unos elementos, que adentro tiene unas relaciones, pero que no es una cosa cerrada, sino que interactúa con otros sistemas, se hacen cadenas de sistemas. En ese sentido, está buenísimo porque es lo que hablábamos la semana pasada. El sistema de infraestructuras verdes, infraestructuras azules e infraestructuras grises son mutuamente solidarios interconectados. Mejoro uno, mejoro el otro. El punto es, la Unión Europea en el fondo y desde lo político, ¿cuál fue el objetivo con el cual la formuló? Y esa es la crítica que quiero hacer.
que quiero que hagan, no al sistema como funcionamiento de gestión, sino la idea que lleva al sostenimiento de un mismo sistema macro. Entonces, puede que no estén de acuerdo, puede que cuando ustedes lleguen a lo que la crítica que se le hace a la infraestructura verde desde lo político digan, de donde yo lo creo, me parece que está bárbaro, y eso también está bien. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo no les voy a evaluar lo que opinen, les voy a evaluar la redacción y la investigación, no lo que opinen. Yo no soy quien para evaluarles y ponerles una nota a lo que ustedes opinan o lo que ustedes creen. Eso que les quede clarísimo, ¿sí? Entonces, lo que voy a ver en el punto número 2 es esa evaluación. Y ustedes pueden decir, según dicen los fulanos de tales, de tal rama del pensamiento, la infraestructura verde de lo político está mal por esto. A mí me parece que está bien. Eso también es válido. ¿Sí? ¿Les quedó más claro? Perfecto, profe. Porque el Gracias. objetivo es que investiguen. ¿Sí? Nada más que eso. Y que puedan dar un veredicto sobre esa investigación. Incluso estando o no de acuerdo con lo que yo digo, porque no se olviden de algo. Yo les acabo de hacer una exposición sobre sustentabilidad, que tiene mi visión política sobre la sustentabilidad. Puede que la de ustedes, esa visión política sobre la sustentabilidad, sea diferente. Y yo no soy quien para evaluar si esa posición sobre sustentabilidad política que ustedes tengan es equivocada. Este nuevo mundo que se nos abre a partir de, vuelvo, si tienen la oportunidad de leer, aunque sea un extracto, se los escribo acá, de lo que habla de Edgar Morin, que es un sociólogo francés que ya quedó re viejo por el tiempo, porque sus productos son del siglo pasado, pero tiene muy buenas cuestiones sobre lo que tiene que ver sobre la verdad, sobre la complejidad, sobre los sistemas. Es más, yo creo que hasta tendríamos que empezar, lo que dice Edgar Morin es que dentro de un sistema complejo como el que nosotros podemos definir al mundo y abierto, no existen la verdad. No puede existir la verdad, porque adentro de un sistema, si después ustedes quieren y les interesa, se comunican conmigo, yo tengo un power armado sobre complejidad, que la verdad que es interesante, y todos los que quieran podemos hacer como una charla fuera de esto, y todos los que quieran participar, pueden participar sobre la charla de complejidad. Pero es muy interesante. ¿Qué dice Edgar Morin? A partir de un tiempo ya no se puede hablar de la verdad, porque los sistemas complejos funcionan con lógicas contrapuestas, y esas lógicas contrapuestas hacen que el sistema se sostenga. Hoy yo, y esto es una proposición personal, vuelvo a lo del que digo de la política, y yo a veces, muchas veces, en mi sesgo de ser traductora también, analizo muchísimo las palabras. Creo que ha llegado un momento en que no sé si tenemos que hablar de múltiples verdades o de diferentes respuestas o soluciones para distintos problemas, dilemas o situaciones o emergentes. La verdad en sí misma como definición habla de un estamento, de un enunciado que está dando una solución única para algo. Entonces, mi pregunta es, ¿deberíamos seguir hablando de varias verdades o deberíamos empezar a dejar de utilizar la palabra verdad como viene en la sintaxis o en la semántica del castellano, que tiene que ver con algo que está revelado, que es único, que me dice cómo son las cosas? Deberíamos tal vez empezar a dejar de hablar de las verdades como habla Edgar Morin, y empezar a pensar en diferentes opciones, diferentes soluciones, diferentes propuestas, diferentes respuestas para distintos conflictos, problemas ambientales, proyectos, propuestas, ¿sí? Entonces, hoy
cuando uno habla de un emergente, de una solución o lo que sea, hay una cosa de la que antes no se hablaba, diferentes actores sociales que están trabajando alrededor de ese problema, de ese emergente, de esa situación, que tienen distintas realidades, distintos objetivos, distintas necesidades, distintos intereses, y como hablábamos la otra vez de los consensos y de las negociaciones, y que para construir sociedad y comunidad van a tener que llegar a un consenso. Por eso no creo en distintas verdades, sino en distintas respuestas o soluciones consensuadas. Entonces, y ya me fui al diablo, por eso les digo, es interesante el tema de Edgar Morin, es interesante el tema de la perspectiva, y es interesante que ustedes busquen su propia perspectiva. Y esto es lo último que le voy a decir. Todo discurso tiene una perspectiva de un paradigma, tiene una perspectiva política, económica, de ideas, tiene un sesgo de ideas. Entonces, esta exposición que yo le hice de las infraestructuras verdes, de la primera clase, de la sustentabilidad, es mi perspectiva respecto de eso, apoyada en distintos paper, estudios, datos, investigaciones, pero no deja de tener el sesgo de lo que yo creo sobre la sustentabilidad. Entonces, a partir de ahí es que vamos a poder empezar a observar con más datos y más cuestiones lo que sí, qué es lo que no puedo decir sobre ciertas verdades. Y hay algunas cosas que son evidentes. ¿Hay gravedad en la Tierra? Y sí, hay gravedad en la Tierra. Y me puedo poner a discutir sobre eso, y no me puedo poner a discutir sobre eso. Pero hay otras cosas sobre las que sí me puedo poner a discutir y a negociar. Entonces, quiero que sean profesionales con juicio crítico y que cuando salgan digan, estos profesionales los salieron de la FCA y son profesionales de primera, y que cuando hacen un proyecto son capaces de trabajar en equipo, son capaces de dar una opinión sustentada en una lógica y son capaces de consensuar con otros para llegar a una solución viable para el proyecto. Ese es mi objetivo para cuando ustedes se reciban, ¿sí? Bueno, gente, les voy a subir, y espero que esta vez no me falle el link, a la noche cuando se me carga en el Drive, la clase de hoy. Cualquier pregunta la hacen a través del foro. No falta nivel de vocabulario, falta ejercicio, hay que seguir. Ese es el objetivo, ir creciendo cada día, ¿sí? Y ese es el desafío. Todos crecemos cada día y aprendemos cada día. Les mando un saludo a todos y bueno, nos vemos el lunes que viene en nuestro último encuentro sincrónico. Gracias, profe, un placer la clase. Nos vemos.